la noble familia de los leopardos de la nieve, poseedores de habilidades de congelación, los Nestian. Tenían entre ellos a Lena Nestian, la hija mayor del clan, con habilidades excepcionales, quien debido a su inmenso poder y talento era vista como una heredera perfecta y futura líder de la familia, y eso habría continuado así, de no haberse enamorado del heredero de los Asterian, de Casus Asterian, de la familia Asterian que había sido enemiga de los Nestian durante miles de años, y elegir el amor desafiando la posición de su familia, tuvo consecuencias devastadoras, porque Helena perdió la vida al dar a luz a su hija, viendo nosotros a este hombre quien al parecer está enojado, llegando a esta mujer cargando un bebé, misma que le pide disculpas al Señor, porque la bebé, mencionando que la niña que nació con dificultad no manifestó ninguna habilidad, y era considerada una mestiza. Pero aquí pasamos 7 años después, donde alguien pregunta si ya tiene 7 años, y el líder de los Nestian dice que lo normal es que su habilidad se manifieste dentro del primer año de vida, y si no lo ha hecho hasta ahora probablemente nunca lo hará, y este dijo que no sirve de nada. Esto mientras vemos a la pequeña, la misma que intenta levantar su mano mientras está muy sorprendida, pero el patriarca se ve muy enojado, mientras mencionan que el patriarca Chender Nestian encerró a su nieta quien era una vergüenza para la familia en el ático. Y a pesar de los continuos abusos de Chender y la indiferencia de la familia, la niña luchaba por mantenerse con vida, y a pesar de todo, Tiel soportaba las extremas condiciones, y con su pequeño cuerpo apenas lograba sobrevivir. Pero inmediatamente pasamos a otro lado, donde esta persona antes de arrojar eso, pregunta que cómo se atreve a robar un pan que dejó, viendo que mientras le gritan ladrona le lanzan esto que parece un pan. Este es el abuelo de la protagonista, misma que dice que lo siente, porque tenía mucha hambre. Pero aquí su abuelo le toma, mientras le grita que cómo se atreve a responderle así. Este empieza a arrastrar a la protagonista, la misma que llama a su abuelo. Pero este ya ha abierto una puerta, y sigue arrastrando de manera brusca a la pequeña, dirigiéndose a lo que debería ser un balcón, y mientras el patriarca se encuentra ahí, le dice a Tiel que le hace un favor alejándole de ellos y aún no se da cuenta, y mientras le estrella, le dice que debe sentir vergüenza. Viendo nosotros como él cierra la puerta rápidamente, y aquí la protagonista le grita a su abuelo, este empieza a llorar y grita que por favor le abra, y también dice saber que lo hizo mal, y mientras ella grita por favor, vemos que se ha abierto otra puerta. Aquí entra Cornelia, quien se ha convertido en la actual heredera de la familia Nestian. Y esta le pregunta si estaba ahí, o pregunta si de verdad para hacer eso. Pero la protagonista también llama a su tía. Pero Cornelia le grita y le pregunta que quién dijo que ella era su tía, o le pregunta que cómo se atreve. Viendo nosotros cuán atemorizada queda la pequeña protagonista, diciendo Cornelia que ese día iba a salir a buscar un vestido para Loven. Y esta le pregunta si lo recuerda, porque está tan emocionada que ha estado esperando desde hace un rato, y pregunta si ha estado esperando por culpa de esa mestiza, pero Chender dice que basta, porque ahora irán a buscar a Loven. Viendo nosotros que tocan la puerta nuevamente, y aquí entra esta niña llamando a su abuelo, el mismo que llama a Loven y le dice que justo ahora iba a salir, haciendo esto reír a la pequeña, quien dice que como el abuelo no fue Loven ha ido a buscarlo personalmente, y mientras Chender le carga dice que está bien, y deben irse, diciendo la pequeña Loven que está emocionada, y esto mientras la triste protagonista se ha quedado observando en silencio. Pero esta vuelve a llamar su tía, no, a Cornelia, y le pide que por favor, esta pide que le ayude, porque ahí hace mucho frío. Pero Cornelia pregunta, que como que un leopardo de las nieves sintiendo frío, porque es algo muy absurdo, y esta misma suspira y pregunta si será porque tiene sangre de pantera negra, y mientras estrella la puerta marchándose, le dice que esa niña es tan atrevida que se parece tanto a su hermana molestándole así. Y la protagonista le gritaba a Cornelia, pero esta quedó sola y quedó en silencio. Ella se recostaba en el suelo, y pensaba que tiene frío, recordando cuando su abuelo le dijo que no sabía para qué servía, o cuando su tía dijo que mató a su hermana y nació como una mestiza. Y todos preguntaban que por qué nació alguien así, viendo nosotros también a la pequeña estúpida Loven, quien dijo que en ningún lugar alguien como ella sería amada. Y ante esto, la protagonista piensa que si tuviera a su madre, ésta se pregunta si habría cambiado algo, o se pregunta si habrá algún lugar en donde pertenece, y ésta piensa que escucha pisadas. Esto mientras vemos a Chender y Loven, pero Tiel piensa en un abrazo o en el amor de la familia,
porque son cosas que siempre quiso al menos una vez en su vida, y aunque fuera solo una vez, habría querido saber cómo se siente ser amada. Pero de repente la protagonista se ve muy sorprendida, y ésta se pregunta que qué sucede, porque ella estaba. Esta se pregunta si estaba ahí en el ático, o se pregunta si no estaba en el balcón. Esta misma suspira y dice que duele, y se pregunta si acaba de hacerse una herida, pensando que duele, así que no debe ser un sueño. Esta misma toma un pequeño espejo, y mientras se observa piensa que tiene una herida en su frente, y es la herida que se hizo cuando Loven le empujó por las escaleras, y la herida parece que se la hizo hace poco, pero en realidad se la hizo hace un mes, y ésta se pregunta si acaso regresó el pasado, o se pregunta que cómo, y en ese momento algo en sus manos se empieza a brillar. Esta misma se ve muy sorprendida mientras el pequeño brillo se desvanece, y ésta se pregunta si será que vio mal, porque algo brilló en su mano, pero ésta gira su cabeza y piensa que no, y no es momento de mirar su mano, porque si realmente ha vuelto al pasado, ésta piensa que tiene que escapar de ahí, porque si se queda ahí morirá de nuevo, ante ello poniendo un pero, porque si se va de ahí no tendrá a dónde ir, y si sale afuera terminará vagando y muriendo congelada, y si tan solo hubiera alguien que pudiera ayudarle. Pero esta misma se queda en silencio, diciendo que ojos dorados, mencionando a la familia de las panteras Asterian con ojos dorados, diciendo la protagonista que la familia de su papá, porque si va allí quizás le acepten. Pero en ese momento vemos esta ventana, y la protagonista se pregunta que qué es ese ruido, pensando que hay un ruido afuera. Escuchando ella que alguien dice que envíe eso a la habitación de invitados y que le diga lo que necesita para el banquete. Ante esto la protagonista suspira y se sorprende, pensando que recuerda lo que pasó esa vez, porque fue cuando Loven se convirtió en la candidata para ser la princesa heredera, y todas las chicas que tienen la edad del príncipe heredero se convierten en candidatas para ser princesas heredera, y por eso se envía a un subordinado directo del emperador para observar a los candidatos. Y por eso la familia Nestian ese día estaba ocupada, preparándose para recibir a los invitados. Y la protagonista piensa que es el momento perfecto, y todo el mundo está demasiado ocupado para darse cuenta que se escape, y eso significa que el abuelo y las criadas no se darán cuenta. Y mientras los invitados del palacio estén ahí puede escapar sin problemas. Esta se asoma a ver estos dos panes, y piensa que afortunadamente aún le queda algo de pan, y puede esconderlo en su ropa y comerlo por si le da hambre. Pero esta se sorprende, y esto porque una rata se va acercando. Aquí la protagonista le dice que no, y toma rápidamente los dos panes, diciendo que necesita ese pan esa vez, así que le pide que por favor se vaya. Esta empieza a alejarse de la rata, pero en ese momento vemos este pequeño brillo, siendo el resultado esta pequeña cosita que parece un gatito muy lindo, un poquito chistosa la reacción que hizo el ratón, mismo que empieza a correr pensando la protagonista que tiene frío, adentrándose ella dentro de esta manta, pensando que tendrá que estar así, y hasta que lleguen los invitados necesita conservar sus fuerzas para escapar. Y esta se pregunta si será verdad que su papá le odia como le ha dicho su abuelo, recordando, cuando Chender le dijo que si el jefe de la familia de los Asterian le ve intentará matarle, y debe darse cuenta que ellos le detestan, pensando la protagonista que puede que sea cierto, porque por su culpa su mamá murió, y ella nació mestiza y no es lo que esperaban. Pero si no es donde está su papá no hay ningún otro lugar a donde ir, y si les dice que se mantendrá toda la vida oculta, esta se pregunta si la aceptarán, pensando que les dirá que comerá poquito, y que no se darán cuenta de que está ahí. Esto mientras ella sigue acurrucándose, porque dirá que puede sobrevivir con un trozo de pan cada 2 días. Pero aquí pasamos 2 días después, viendo nosotros que la pequeña protagonista empieza a salir, y esta piensa que bien porque todos están dormidos, y al parecer todos van a recibir a los invitados del palacio durante el día, así que no se despertarán tan fácilmente, y primero necesita ir a la oficina de su abuelo y tomar algo de valor, porque se lo dará al cochero para que le lleve donde vive la familia Asterian. Esta abre una puerta y entra sigilosamente, pensando que al parecer estaba abierto, porque cuando Loven está, él siempre deja la puerta abierta. Esta misma abre una gaveta y piensa que son monedas, y se pregunta si alcanzará para que el cochero le lleve, pero esta se sorprende mientras mira algo, y mientras se queda viendo le dice que eso es. Ella toma esto que parece un collar, y mientras lo abre, se pregunta si es su mamá, pensando
que era el rostro de su mamá lo que su abuelo miraba en su reloj a menudo. Y aquí la protagonista se ve un poquito sentimental, y mientras ha vuelto a tapar el reloj, piensa que también lo tomará, porque ya que no volverá quiere tener al menos un recuerdo de su mamá. Y esta piensa que por suerte al parecer nadie se ha despertado aún, y ahora tiene que apresurarse a salir. Pero en ese momento alguien llama a la señorita Loven, esto sorprende a la protagonista, y vemos esta mujer que llama a la señorita, y dice saber que no puede estar ahí por esas horas. Esta es la niñera de Loven, Jaira, misma que se ha quedado sorprendida, pero aquí la protagonista hace un pequeño sonido de sorpresidad, y Jaira le llama a ella, pero ésta le grita, y le pregunta que qué cree que está haciendo ahí, porque debe volver ya a su habitación. Aquí la protagonista empieza a correr, y piensa que eso es malo, pero Jaira le grita que vaya ahora, y también grita que es rápida para ser tan pequeña. Pero mientras la protagonista corre, se pregunta que dónde debería ir ahora, porque se van a dar cuenta, viendo nosotros que en ese momento llega una persona que grita que está por ahí, y deben atraparla. Pero la protagonista suspira porque ya se dieron cuenta, pero ésta sigue corriendo sin detenerse. Pasando nosotros un poquito más adelante, donde estas personas se ven sofocadas, y preguntan que qué sucede, y alguien dice que es habitaciones en donde están los invitados del palacio que se están quedando, y si hacen un escándalo ahora será un gran problema, y este tipo dice que primero debe informar al jefe de la familia sobre eso, y el otro dice que sí. Pasando nosotros a este pasillo donde la protagonista sigue corriendo, esta va muy sofocada, y se pregunta que qué debe hacer, porque si sigue así le van a atrapar y necesita esconderse rápido, pero piensa que es su primera vez ahí, y no conoce ese lugar. Esta toca una puerta pensando que todas las puertas están cerradas, preguntándose que qué debe hacer. Esta piensa que está asustada, mientras vemos a una persona acercarse, y mientras la protagonista pide que alguien por favor, llega alguien detrás de ella. Esta es tomada por su hombro, y aquí este chico quien le pregunta de una forma frívola que quién es ella, y que por qué quiere entrar a su habitación a esas horas. Pero en ese momento, este chico le pregunta que qué dice, mientras se ve sorprendido, y esto al parecer, porque la protagonista está llorando y pide que por favor le salve. Pero este joven se pregunta que quién es esa niña, por qué debe haber solo una niña en la familia Nestian. Y además de su apariencia desaliñada, esos ojos dorados, no azules, significa que no es Loven Nestian. Pero el chico le pide a la señorita que le conteste sin llorar, y le pregunta que quién es, porque de lo contrario le echará de inmediato. Ante esto la protagonista se ha quedado en silencio, y esta dice que bueno, porque es un leopardo de las nieves, y se llama Tiel Nestian, y tiene que huir de ahí. Pero esta misma se sorprende, y el chico se pregunta que qué más, o se pregunta si está siendo perseguida. Este mismo le pide que solo le siga, y le pregunta si puede transformarse, pasando nosotros aquí dentro, donde el joven le pide que se esconda debajo de esa cama, y mientras la pequeña se ha convertido en un pequeño leopardo el chico le pide que entre, y ésta empieza a correr preocupada, viendo nosotros que una vez dentro su colita ha quedado fuera, y el chico piensa que eso es, mientras le tapa. Pero en ese momento llega esta persona, que pide perdón por su falta de respeto a su majestad, y este es el lugarteniente del emperador, Cedric Lovino. Preguntando el chico a Cedric que qué está pasando a esas horas, y Cedric hace saber, que se dice que la joven doncella de la mansión se escapó. El chico pregunta que cómo que doncella, y Cedric dice que sí. Y como no está en su sano juicio se escapó del lugar donde estaba sirviendo, y algunas personas dijeron que la vieron correr hacia el edificio anexo. Y ante esto el chico piensa que ella tiene el cabello blanco símbolo del leopardo de las nieves y es tratada como una doncella. Y este dice que nunca la ha visto, y si quieren buscarla, este pide que le diga que entren y echen un vistazo. Sin embargo, no pueden entrar a su habitación o a la suya, diciendo Cedric que eso les dirá, pidiéndole que descanse bien a su majestad, pensando el chico que está de incógnito, así que no debería revelar su identidad, pero se ha involucrado en algunos asuntos problemáticos, dado que su majestad le pidió que revisara personalmente las candidatas a novia. Pero en ese momento Cedric está conversando con los perseguidores de la protagonista, y el chico dice parecer que todos se han ido, así que puede salir ahora, y este le pregunta a la protagonista que por qué está huyendo o que por qué le llaman doncella, pensando la protagonista mientras ve al chico,
que esa persona puede que sea joven pero parece tener un estatus altos, y ésta se pregunta si una persona tan noble querría ayudarle, pensando que no, y cualquiera está bien ahora. Pero aquí pasamos más adelante, donde la protagonista dice que ha estado atrapada ahí desde que nació, y su abuelo piensa que es una vergüenza para la familia porque no nació con habilidades, y su apariencia es terrible. Ante lo que el chico le pregunta si intentó huir en medio de la locura en la mansión, la pequeña dice que sí, pero el chico le pregunta que qué va a hacer cuando ella salga de la mansión y la protagonista dice que tiene algunas monedas, y va a ir con la familia Asterian, y con eso podrá ir en carruaje. Pero el joven pregunta que cómo que Asterian, o que por qué ahí que no están los leopardos de las nieves, pero la protagonista suspira, y dice que su padre es de la familia de las panteras negras. Esto sorprende al chico, quien piensa que ya ve porque sus ojos son dorados, y no puede creer que recién ahora se esté dando cuenta de eso. Pero la pequeña está un poquito ida, mientras el chico dice que sabe lo que está intentando hacer, pero ni siquiera podrá escapar del territorio nestiano con esa cantidad de dinero. Esto sorprende a la pequeña protagonista, que piensa que no puede ser, porque pensó que eso sería suficiente. Pero ella suspira, y pregunta que qué tiene que hacer, porque no tiene más dinero, diciendo el chico que él le llevará a Asterian. La protagonista le pregunta que qué dice, o le pregunta si en serio, y el chico dice que sí, viendo nosotros cuán sorprendida está nuestra pequeña Tiel, y dice que definitivamente le devolverá ese favor. Pero el chico dice que está bien, y le pregunta que por qué le agradece, pero la pequeña dice que aún así él es su salvavida, y ésta dice que no sabe cómo llamarle, y le pregunta si puede decirle su nombre, diciendo el chico que se llama Yandros, pero pide que le llame Ian. Aquí la protagonista piensa que Ian, pero Ian da es que ahora debe dormir un poco, y si no se despierta mañana no le llevará con él, pero ante esto la protagonista se asusta, porque si alguien va mientras tanto, pero Ian dice que no entrarán a esa habitación, y le pregunta si todavía está preocupada, y sí, la protagonista está en silencio, viendo nosotros que Ian extiende su mano, creando esta bola mágica. Esto sorprende mucho a la protagonista, quien se pregunta que qué es eso, porque ese agujero blanco. Pero Ian dice que ese es su poder que está creando un subespacio que solo puede abrir él, y este le pide que se transforme en un leopardo de las nieves y entre ahí. Aquí la protagonista se sorprende y dice que sí, pero Ian le pide que no tenga miedo, porque puede abrirlo y cerrarlo en cualquier momento, y mientras él viva nunca se perderá allí. Ante esto la pequeña está dudando, pero piensa que de todos modos no tiene más opciones, y prefiere eso en lugar de ser descubierta por la gente de la mansión, y mientras Ian le entra, le hace saber que le sacará tan pronto como sea seguro hacerlo. Entrando la pequeña protagonista transformada a este espacio, preguntándose si eso es el subespacio, porque parece que está en ruinas, y ésta intenta tocar un muñeco, mismo que se volvió cenizas. Pensando ella, que cuando lo tocó desapareció, y al parecer tiene que ser cuidadosa y no puede romper nada. Esta sigue moviéndose, y en ese momento se percata que hay algo enfrente suyo, y esta piensa que ese cojín brilla como nuevo, y se pregunta si puede tocarlo. Esta lo toca delicadamente, viendo nosotros que ella se ve muy sorprendida porque no desapareció, y además es muy esponjoso. Subiéndose ella suavemente al cojín, pensando que y es muy acogedor, pensando que ojalá su papá también sea así de amable. Pero aquí pasamos a otro sitio, donde vemos a Cedric sentado con el patriarca, mismo que dice que pide disculpas por los disturbios de la noche anterior, y este pregunta si se sintió cómodo en Estian o si tuvo una buena impresión, pero Cedric dice que gracias a su hospitalidad descansó bien, y la cena también estuvo excelente, ante lo que el patriarca piensa que no hay ninguna mención de Loven, ni siquiera una pregunta por cortesía, y las cosas salieron mal a causa de su alboroto, y usted se pregunta que por qué ahora de todos los momentos, porque debió haber sido tan silenciosa como un ratón. Viendo nosotros que Chender empieza a reír, diciendo que entonces antes de irse, pregunta si no le gustaría ver a Loven una vez más, porque esa niña, pero Cedric dice que no, gracias. Y este se pone en pie diciendo que es un largo viaje así que debe irse, y este mismo dice que hasta que se vuelvan a encontrar, si visita la capital él será su anfitrión. Chender dice que viene entonces. Pero en ese momento entra Loven llamando a su abuelo, y Chender suspira y le pide a Loven que espere, porque no debe entrar todavía. Pero Loven pregunta si el invitado se va ahora, y ésta se ve feliz,
y pregunta que cómo le fue, o pregunta si dijeron que favorecerían a Loven, pero Cedric llama a la señorita Loven, y le dice que fue un agrado conocerle, pidiendo que las bendiciones de Cracio sean con ella, pensando Chender que eso es una clara señal de rechazo, y ni siquiera pretenden mantenerla como candidata. Pero este se ve muy desagradado, diciendo a Loven que entonces, preguntando que cuándo podrán volver a encontrarse, o que cuando él volverá a visitar la mansión, esto mientras Chender le pide a Loven que se detenga. Pero esta dice a su abuelo que ella también quiere ver la capital, o pregunta si puede seguir al invitado de la capital, y esto mientras vemos a Ian en silencio, diciendo Cedric que se va ahora, pidiéndole estúpida a Cedric que lleve a Loven con él también, pensando Chender que eso todo es por culpa de esa mestiza, porque arruinó un día tan importante que llevó un mes de preparación, pensando que no la dejara impune si le atrapa. Pero aquí vemos que el carruaje de la delegación está preparado para irse, y Cedric vuelve a pedir que las bendiciones de Cracio esté sobre la casa Nestian, y ante esto Chender dice que sí, las bendiciones de Cracio. Pero antes de hablar la puerta fue cerrada en su cara, quedándose en silencio, mientras decía que es un sirviente muy insolente. Pero aquí vemos a Ian que lanza un chasquido, y pregunta que por qué es tan lengua suelta, pero Cedric dice que pase lo que pase no debería hablar así, porque es el jefe de la familia Nestian, Ian dice que por eso no le gustan los matrimonios infantiles. Pero Cedric llama a su majestad, mientras Ian dice que lo sabe, porque es fundamental encontrar una pareja y realizar la marca lo antes posible, porque el poder excesivamente grande e inestable es demasiado fuerte para que el cuerpo lo maneje, y para prevenir un futuro malo, el poder debe ser compartido con un compañero a través del marcado. Pero menciona que las familias que quieren ganar poder al producir a la princesa heredera, están observando atentamente esa situación. Pero Ian piensa que está muy exhausto, pero Cedric dice que por cierto, porque el jefe de la familia Nestian parecida inquieto por algo, y él se pregunta si está relacionado con lo que pasó en la madrugada, viendo nosotros cómo se sorprende Ian, y dice que es cierto, desconcertando a Cedric. Aquí Ian abre su portal, sacando de allí a esta pequeña ternurita, sorprendiéndose muchísimo Cedric, el mismo que quita sus lentes para limpiarlos, y mientras observa más detenidamente, Ian le pregunta a la pequeña si está bien, o si no estaba asustada, o le pregunta si estaba durmiendo, mientras Cedric se pregunta si está soñando, diciendo Ian que deben ir al territorio de la familia Asterian. Pero Cedric pregunta que cómo que Asterian, o pregunta que qué tienen que hacer allá, Ian dice que necesitan llevar a esa niña allá, y le pide la protagonista que adelante, que se lo diga a ella misma. Viendo nosotros como la pequeñita se queda algo nerviosa, pero aquí surge este fuerte brillo, y esto porque la protagonista se ha transformado. Ella dice que su nombre es Tiel Nestian, y va a ir con la familia Asterian para conocer a su padre. Cedric se pregunta que cómo que padre, pero Ian le pide a Cedric que mire los ojos de la niña, sorprendiéndose Cedric porque tiene los ojos dorados de las panteras negras, y es un leopardo de las nieves, y piensa que podrían ser esos dos, mencionando a Lena Nestian y Casus Asterian, porque a pesar de la oposición de sus familias, los dos construyeron una familia armoniosa, y tuvieron gemelos como fruto de su amor. Sin embargo, mientras estaba embarazada de su tercer hijo Lena desapareció, pero después Nestian informó la muerte de Helena, y Asterian tuvo que llevar a cabo el funeral sin el cuerpo de Helena, y sin conocimientos de qué sucedió con el tercer bebé. Y Cedric llama a su majestad, y pregunta si podría ser, pensando que ella es la niña que todos pensaban que había muerto, pidiendo a Ian que vayan tan rápido como se pueda, porque hay lugares por los que tienen que pasar. Pero aquí pasamos 3 días después, en el castillo de Asterian, donde saludan a su Alteza el príncipe heredero de Yandros, pidiendo al mayordomo que las bendiciones de Cracio sean con ellos. Pidiendo Ian disculpas, porque desea ver al jefe de la familia Asterian, diciendo el mayordomo que el maestro se encuentra afuera, preguntando si es un asunto urgente, diciendo Ian que sí, y debe verlo inmediatamente. Esto mientras Cedric le pide a la protagonista que por favor baje, bajando ella del carruaje, diciendo el mayordomo que no, mientras se ve muy sorprendido, pidiéndole Ian al mayordomo, que le diga a su maestro que creen que han encontrado a la hija menor de la familia Asterian. Pero en ese momento pasamos a este lado, y mientras la protagonista se ve sumamente sorprendida piensa que es muy espacioso, y cree que es el doble de grande que en Nestian,
y el que su papá viva en un lugar así, cree que da miedo, preguntándose esta si podrá hacer contacto visual con él. Pero esta recuerda cuando Cedric le dijo que ella es bienvenida en Asterian, Ian dijo que sí, y es su primer encuentro, así que siente no haber podido presentarse mejor. Pensando la protagonista, que aunque lo dijera Ian, ese vestido de princesa es demasiado para ella, y de todos modos, esta piensa que su papá le odiará, aún así poniendo ella un pero, porque el carruaje elegante en el que viajó, la ropa bonita y la amabilidad, eran todas cosas que experimentó por primera vez, y esta piensa que fue grandioso. Y esto mientras continúa caminando al lado del príncipe heredero, preguntándose ella si se volverá a ver algún día con el señor Ian. Pero aquí pasamos más adelante, y mientras todos se encuentran sentados, menos la protagonista, Ian le pregunta que qué ella hace ahí parada, porque debe sentarse. Pero la protagonista dice que ella está de pie, viendo a nosotros que Ian le carga y le sienta, diciéndole que sería extraño si todos están sentados y ella es la única que está en pie. Y la protagonista, algo avergonzada, piensa que eso es así, pero aquí vemos esta criada que viene con un carro de postres muy hermoso, que hace que la protagonista se sorprenda mucho. Esta se queda viendo todo muy nerviosa, mientras Ian piensa que ella seguía rechazando lo que él le daba, y solo comía el pan que llevó, y este le pide que coma porque lo dejó ahí para que lo haga. Y mientras la protagonista se queda viendo todo, piensa que podría parecer desvergonzada, pero aquí vemos que le entran una cucharita en su boca, cosa que la sorprende, y la protagonista se ve muy emocionada. Mientras vemos estas personas, Ian le pregunta si está delicioso, y ella dice que sí, es muy delicioso. Llegando aquí varias personas a la escena, y Cedric se sorprende y llama al Marqués Celeste. Pero la protagonista también se ve muy sorprendida, y esta piensa que ese hombre es su papá, y esta se pregunta que qué debe hacer, porque debería al menos saludarlo primero. Recordando ella, cuando Chender le dijo que ella no conoce su lugar ni su sitio, y es extremadamente arrogante, y ya que comparte ese tipo de sangre es inevitable que termine así, porque si le ve le matará inmediatamente. Y ante esto la protagonista se ve algo asustada, mientras vemos que ella baja la cabeza frente a su padre, el mismo que dice que ella, y muy apenado se queda mirándole. Pero la protagonista piensa que parece enojado, mientras sigue asustada, pero se pregunta que por qué tiene que hacerlo, o se pregunta si debería pedir que le perdonen, y esta piensa que no, porque Ian y Cedric le ayudaron, así que no puede rendirse así y tiene que hacer algo. Pero aún así seguimos viendo el silencio, diciendo la protagonista que el nombre de su madre es Lena Nestian, y mientras ella muestra el reloj, dice que ese, pero aquí Casus, se sorprende y piensa que eso es de, abriéndole el reloj para ver a su difunta esposa, mientras la protagonista inclina su rostro y junta sus manos, pidiendo que por favor le deje quedarse ahí, porque ella solo come un poco de arroz y se siente bien durmiendo en un cobertizo o en el granero, y pueden vivir como si ella no existiera. Y esta dice muy triste que quiere quedarse ahí. Ante esto su padre está en silencio, y se pregunta que cómo que el cobertizo o el granero, y este se ve muy sorprendido, preguntándose que qué diablos le hicieron a esa niña tan pequeña. Aquí vemos que él empieza a acercar su mano, y esto asusta muchísimo a la protagonista, mientras que Casus se ve sorprendido. Pero este llama a Tiel y le dice que tiene algo que hablar con unos invitados, y le pregunta si podría esperarle un momento, y este mismo dice que la niña parece sorprendida, así que solo debe llevarla a la habitación de invitados y darle algo caliente para que descanse, diciendo a esta doncella que sí al señor, pidiendo esta misma a la señorita que se vayan, diciendo la protagonista que sí, y esto mientras ella se queda observando a su padre, el mismo que está en silencio. Pero mientras llegamos a otro lado, sigue pensando en su papá, porque no le dijo que podía quedarse, y esta piensa que no obtuvo su permiso y se pregunta que qué debe hacer ahora, porque con unas pocas monedas ni siquiera alcanza para comprar un viaje de carruaje, y esta se pregunta si puede salir y vivir, porque quizás tenga que vender ese vestido, y esa es la ropa que Ian le compró, y es el primer regalo que recibe. Pero en ese momento la doncella llama a la señorita, porque le ha llevado una merienda. Pero esta misma se sorprende y exclama adiós, y esto porque la protagonista está llorando, y la doncella le pregunta que qué está sucediendo, o pregunta si debería llevarle de regreso con Casus. Sorprendiéndose la protagonista,
diciendo que no, pero la doncella le hace saber que si come algo delicioso se sentirá mejor, y debe tomarse su tiempo para comer y relajarse mientras los invitados conversan. Aquí la protagonista se queda en silencio, pero piensa que si le echan no sabe cuándo podrá volver a comer comida caliente, y entonces debe comer lo máximo posible para no pasar hambre al menos durante 2 días. Pero pasamos a otro lado, donde alguien dice que lo entiende, y está huyendo, diciendo otra persona que se veía miserable y estaba muy asustada, y dijo que tenía que ir absolutamente a Asterian para encontrar a su padre. Y ante esto, Casus piensa que en lugar de culpar a su padre por no buscarla, parecía tan asustada e intimidada, y este se pregunta que cómo se habrá sentido en Estian, pero Cedric dice que él estuvo mirando todo el tiempo que estuvo viajando en el carruaje, y ella incluso se negó a comer la comida que le dieron. También Ian, quien dice que tenía heridas por todo el cuerpo, y en Estian la llamaban la doncella loca, diciendo Casus que de lo que le pasó a esa niña tiene una suposición, mencionando que el leopardo de las nieves Nestian y pantera negra Asterian. Entre las dos familias del clan leopardo, la más fuerte se convierte en la líder que dirige el clan. Sin embargo, después de 6 generaciones, cuando Asterian asumió el liderazgo, el poder de Nestian declinó y ahora solo mantenía la fachada de ser un duque, y en esa situación, Lena, que nació en la familia Nestian, era la única esperanza para la familia con habilidades mucho más fuertes que las de Asterian. Pero ella rechazó el puesto de líder de la familia y optó por convertirse en su esposa. Y Cornelia, la actual líder de la familia, no nació con las cualidades para convertirse en una líder, y si las cosas seguían así, era obvio que el próximo líder también será un Asterian. Y Casus piensa que es por eso que Cornelia crió a la hija de Lena en secreto, porque esperaba que las habilidades de Lena se manifestaran en la niña, y trataba de usar esa niña en las luchas políticas de los adultos. Pero en ese momento la doncella de antes llega gritándole al señor, porque la señora que llevó el invitado, preguntando Casus que qué sucede, o preguntándose que qué le sucede a la niña, pero inmediatamente vemos a este mismo llamando a Tiel, diciendo a la pequeña que se equivocó. Esta vuelve a decir que se equivocó y lo siente mucho, mientras está llorando, dice cometió un error. Pero la doncella le grita a la señorita, y Casus pide que por ahora le ponga ropa cómoda, la deje descansar y que llame al médico. Inmediatamente la doncella dice que sí, mientras corre con la protagonista en brazos, quedando Casus en el lugar, observando todo el desastre en silencio. Pero aquí pasamos a otro lado, donde alguien pregunta que qué pasó exactamente, y otra persona hace saber que ella comió un bocadillo a toda prisa y de repente vomitó, y parecía que su estómago no podía soportar la ingesta repentina de comida, diciendo la doncella que incluso en la habitación de los invitados ella seguía mirando a su alrededor nerviosamente, completamente al límite. Y esta pregunta que qué tipo de experiencias ha atravesado esa niña hasta ahora, pero Casus llama a Cade y pregunta que cómo está la niña. Este es el médico de la familia, quien dice que está gravemente desnutrida, y su ritmo de crecimiento está muy por detrás del de otros niños de su edad, y los jóvenes hombres bestias a menudo se quedan dormidos de repente si están privados de sueño, así que no hay necesidad de preocuparse de que se duerma. Ante esto Casus dice que es un alivio, y este piensa que todavía no le ha dicho que puede quedarse en Asterian, y si ella quiere algo puede dárselo, puede darle lo que sea, porque no hay necesidad de preocuparse, porque ahora esa es su casa y debería haberle dicho eso. Pero aquí vemos a Cedric, quien le pregunta al duque si realizará una prueba de paternidad, diciendo que bueno considerando las formalidades. Casus dice que sí, lo hará, y necesitan documentos que prueben la paternidad para registrarla en los registros familiares de Asterian. Viendo nosotros que él corta un poco del cabello Tiel, pidiéndole al mayordomo que tome ese cabello y solicite una prueba de paternidad en el templo, porque el templo ya tiene sus muestras registradas, diciendo el mayordomo que lo comprende, pensando Casus que siempre creyó que algún día la encontraría, y por eso confió su cabello el templo de antemano, y fue bueno que nunca perdiera la esperanza. Pero este mismo dice que ahora probablemente deberían irse, porque ella podría despertarse. Cedric también llama a su majestad, porque también deberían regresar al Palacio Imperial, porque su horario se ha retrasado bastante. Diciendo Cedric que es una pena, porque quería decir adiós, y este dice que se verán la próxima vez, a Tiel. Pasando nosotros a otro lado, mientras vemos todo el castillo, llegando aquí esta persona algo preocupada, quien llama a Casus y pregunta que dónde está la niña,
mencionando que este es Evald Asterian, duque de Asterian, el líder del clan Leopardo, la cabeza de Asterian, y un hombre que siempre se comportó con dignidad, el pilar inquebrantable del imperio. Pesando Casus que por supuesto, porque sin embargo ahí está olvidándose por completo de su postura. Preguntándole el mayordomo a Evald si no tenía una cita para cenar con su majestad el emperador, pero Evald pregunta si eso siquiera importa, porque su nieta que creía muerta ha vuelto a casa, y este dice que entonces, pregunta que dónde está la niña, o le pregunta si está seguro de que esa es la hija de Helena. Ante esto Casus dice que ha solicitado una prueba de paternidad, pero es casi seguro a su padre, porque ella es un leopardo de las nieves con los ojos dorados de la pantera negra, escondida en Estian. Pero Evald dice que debe ver al niño inmediatamente, respondiendo Casus que actualmente está durmiendo en la habitación donde solía alojarse Oliver, y tendrá que mirarla en silencio y marcharse, diciendo Evald que está bien y lo entiende honestamente. Entrando este despacio donde se encuentra durmiendo la protagonista, pensando él en la pequeña mientras le mira con este hermoso rostro, porque ni siquiera sabía de su existencia en ese mundo, y solo ahora finalmente puede verle. Este mismo cierra la puerta con muchísima precaución, y algo más enojado dice que entonces, y pregunta que qué pasó, o que por qué Nestian se llevó a ese niño y lo ocultó hasta ahora. Y Casus dice que ya que es la hija de Helena imagina que no querían entregarla, y parece que ha tenido una vida difícil, y cuando Su Alteza el Príncipe Heredero la conoce por primera vez, y conversación siguió, pasando nosotros a otro lado, donde mientras vemos esta mano, alguien dice que sin valor, y otra persona dice que es la vergüenza de Nestian, y alguien más dice que en su edad, preguntaba si todavía no ha manifestado ninguna habilidad, y esto mientras la protagonista corre, porque nació después de devorar a su propia madre, y mientras esta mano está por agarrar a la pequeña Tiel, esta dice que se equivocó y lo lamenta, pidiendo que por favor no le odien, por favor. Despertándose está muy asustada, mientras se queda observando, y piensa que es un techo extraño, pensando que así es, porque está en Asterian. E incluso después de cometer semejante error le han permitido dormir en una cama tan bonita, y ésta se pregunta si no le van a echar. Pero ella se queda viendo algo desconcertada, pensando que son voces de gente, y esto mientras se ha puesto en pie, escuchando ella una conversación, donde alguien dice que eso fue lo que pasó, y hay que matar a ese mocoso ahora mismo. Esto sorprende a la protagonista, quien muy aterrada se pregunta que cómo que matar o que qué debe hacer, porque el abuelo tenía razón al parecer, y las doncellas no saben quién es, y por eso han sido amables con ella, pensando que la gente de esa familia ellos le odian, y si no huye morirá. Mencionando la protagonista que esa noche, viéndola nosotros convertida en la hermosita pantera, porque cree que todos se han ido, y necesita escapar ahora. Esta empieza a correr mientras se ve triste, porque no quiere morir otra vez. Pero aquí pasamos con Casus, que pregunta que qué sucede, que como que la niña ha desaparecido, diciendo a una persona que la perdieron de vista por un momento mientras estaban cambiando la guardia, y actualmente está movilizando a todos los soldados para buscarla. Ante esto Casus está invocando una llama, pidiendo que se aseguren de tener mucho cuidado para que la niña no se asuste, pidiéndole la salamandra que encuentre a la niña, porque ella es un leopardo de las nieves con pelo blanco y ojos dorado, y esto mientras sale esta habilidad, preguntándose Casus que a dónde habrá ido esa pequeña, porque todavía no ha hecho nada por ella, y esa vez tiene que asegurarse de hablarle correctamente. En ese momento Salamandra dice que encontró una niña en el sótano, y está llorando, la niña está llorando, llorando una niña con el pelo blanco. E inmediatamente vemos a alguien quien sostiene esta lámpara, mientras la protagonista está en una esquina llorando mucho, y esta pide a su abuelo que por favor no le mate, pero dice que sí, volverá a Nestian, porque se equivocó, pidiendo por favor le salven. Pero en ese momento llega Casus y le pide a la niña que vaya ahí. Esto mientras la protagonista sigue diciendo que lo siente, porque ella ni siquiera tiene una habilidad especial. Ante esto Casus se queda viendo en silencio, y este le dice que no necesita tener algo como una habilidad especial, porque mientras le tenga a ella es suficiente, así que le pide que vaya ahí. Pero la protagonista se sorprende, y esta grita que estaba equivocada, y le escuchará bien a partir de ahora, pero Casus le grita a la niña, y la protagonista dice que ella, porque incluso algo como eso ha aparecido,
así que por favor pide que no le mate, y esto mientras volvemos a ver la luz ya vista, luz que brilla bastante, pensando Casus que eso, mientras se ve muy sorprendido, desmayándose la pequeña en ese momento, cayendo hasta el suelo mientras su padre le grita. Pero aquí pasamos a otro lado, donde vemos que la pequeña va abriendo los ojos. Aquí llaman a la niña, este es Casus, quien le pregunta si está despierta, y la protagonista suspira, y se pregunta si es su papá, o se pregunta que por qué está su papá a su lado, porque claramente parecía no gustarle. Aún así poniendo un pero, porque de alguna manera siente que escucho las cálidas palabras de su papá, y ésta se pregunta si fue un sueño la voz que le dijo que vaya ahí, pero en ese momento Casus le pide perdón a la pequeña por despertarle, pero será mejor que termine rápido y descanse más, y este dice que esa es la persona Cade cuidará de su salud a partir de ahora, y se llama Cade y es el médico de Asterion, el mismo que saluda a la señorita, y le pide que se sienta libre de llamarle Cade, pero la protagonista pregunta si un médico, o pregunta que por qué le atendería un médico, y esta piensa que el médico personal es alguien que solo trata a aquellos que han recibido el apellido, y ellos son los que proporcionan el tratamiento, porque incluso cuando se lastimó la frente ni siquiera le ofreció un paño para limpiar la herida, y esta dice que ella no ha recibido el apellido Asterion, aún así, poniendo un pero, preguntando si está bien que él le cuide, pero Casus llama a la niña, y este le pregunta que de qué color son sus ojos, la pequeña dice que son dorados. Ante lo que Casus dice que esa es la prueba de que ella es su hija, y miembro de la familia Asterion, y mientras ella tenga esos ojos no hay nada que no pueda hacer en esa mansión. Y la protagonista pregunta si eso significa que puede quedarse en esa mansión. Su padre dice que entonces, porque ni siquiera necesita comer un poco, y no tiene que vivir como si no tuviera nada, y no tiene que dormir en el almacén o en el granero, y este le pide que no se preocupe por nada, porque puede vivir ahí tranquilamente. Ante esto la protagonista se ve muy emocional y da las gracias, pero su padre dice que bien entonces, porque debe estar cansada, así que debería terminar el tratamiento rápidamente, esto es Cade, quien le dice que sí al marqués. Pero un poquito más adelante vemos esta cucharita, es la protagonista quien come, poniendo un pero, porque escuchó claramente antes que deberían matarle, y era una voz similar a la de su abuelo, y esta piensa que está nerviosa, pero aún así ya que su papá dijo que está bien que se quede, y debería estar bien. Pero en ese momento llega la doncella de antes, quien llama a la señorita y le pide que por favor pruebe eso después de la sopa, porque es el pudín especial del chef. Porque con el fin de hacer la comida cómoda y deliciosa para la señorita, todos en la cocina estaban en un caos. La protagonista dice que sí y su doncella le dice que las cosas dulces le hacen sentir bien, y ahora debe darle un mordisco. Aquí vemos a la protagonista dar un pequeño mordisco y ésta se ve muy feliz, porque nunca ha comido algo tan delicioso en su vida, diciendo la doncella que se alegra. Pero la protagonista pregunta si realmente se le permite quedarse ahí, y la doncella dice que por supuesto, y debe comer mucha comida deliciosa y hacer todas las cosas que ama, porque podrá vivir feliz en esa mansión. Ante esto la protagonista dice que entonces, y pregunta si puede quedarse con la doncella también, pensando que esa hermana es cálida y amable, y quiere quedarse siempre con ella. Ante esto la doncella se sorprende y llama a su señorita. Esta dice que su nombre es Lía, la protagonista pregunta si Lía, y Lía dice que hasta que se le asigne una doncella personal ella se quedará a su lado y cuidará de ella, y la protagonista dice que entonces cuando llegue ese momento, pregunta si se separarán. Ante esto Lía está riendo, y dice que en realidad eso es un secreto, porque solicitó el puesto de sirvienta personal. La protagonista pregunta si de verdad, y Lía dice que sí, así que no se debe preocupar, porque de ahora en adelante siempre estará a su lado. Viendo nosotros cuán feliz se ve la protagonista, pensando que está muy feliz. Pero Lía dice que por cierto, porque su habitación estará lista pronto, así que por favor debe esperar un poco, porque están decorando una hermosa habitación para ella. La protagonista dice que sí, y piensa que esa habitación también es increíblemente espaciosa y hermosa, y se pregunta si de verdad debería estar recibiendo tan buen trato. Pero aquí pasamos a otro lado, donde alguien dice que entonces, y pregunta que qué quiere decir, y otra persona hace saber que le dijo que debía descansar pero ni siquiera le dejó ver la cara de su nieta, y se ha preocupado mucho. Pero Casus le dice a su padre que ya la vio antes,
y éste le pregunta si no es así, pero el duque dice que después de lo que encontraron en el sótano no la vio, porque incluso tuvo una conversación con la señorita. Le pregunta si no es así, diciendo Casus que en fin, porque es un asunto importante, pero el duque Balt le pregunta que de qué se trata, o si está relacionado con la señorita. Casus dice que sí, porque la niña ha manifestado una habilidad especial. Ebald pregunta si se ha manifestado ahora, porque nunca ha oído hablar de un caso en el que se manifestara tan tarde. Pero Casus dice que sí, poniendo un pero, porque la habilidad de la niña es, y no es el poder del hielo de leopardo de las nieves, ni la llama de las panteras negras, ella tiene el poder de la luz. Pero Ebald pregunta que qué dice, que como que el poder de la luz, o pregunta si es verdad, o si lo vio con sus propios ojos. Casus le dice que sí, lo vio claramente. Pero Ebald dice que eso no puede ser, porque el poder de la luz, mencionando que entonces esa leyenda es realmente, porque es una leyenda que se ha transmitido en el imperio durante mucho tiempo. Sobre las dos leyendas del que posee el poder de la luz, un niño bendecido por la diosa de la luz Lisette, quien traerá la mañana, a la tierra donde la mañana nunca llegó, y alejará la larga oscuridad y mantendrá el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Pero ahora incluso, sus orígenes son tan antiguos que nadie creía que el poder de la luz pudiera existir de verdad, porque la leyenda no era más que una leyenda. Pero este piensa que sin embargo, porque su niña está manifestado el poder de la luz, y él dice que si eso se da a conocer, tanto la familia imperial, como el templo, tratarán de quedarse con la niña, y pregunta si no es ella la encarnación de una leyenda que podría sacudir a todo el imperio, pero Casus le pide que no se preocupe, porque ni el templo ni la familia imperial se atreverá a tomar a Tiel convirtiendo a Asterian en un enemigo. Ebald dice que eso puede ser cierto, pero no es lo único que le preocupa, porque su clan de Leopardo, pregunta si no hay una leyenda oculta sobre el niño de la luz, mencionando que es una leyenda conocida solo por los jefes de Nestian y Asterian, y para aquellos destinados a convertirse en sus sucesores, que Asterian y Nestian recuperan su verdadero poder junto a la gloriosa luz. Pero en ese momento Ebald empieza a caminar, y dice que su verdadero poder, porque si esa niña puede realmente acabar con la maldición de Asterian. Pero aquí Casus llama a su padre, y dice que una leyenda solo es una leyenda, y Tiel es simplemente su pequeña hija a quien acaba de encontrar, y no quiere agobiarla con nada. Ebald le dice que tiene razón, y eso es lo más importante. Pasando nosotros una semana después, donde vemos estos hermosos postres, diciendo Casus que así que, pregunta si hay algo que le falte o le resulte inconveniente, y mientras vemos a la pequeña sentada en una esquina del mueble, esta dice que no, preguntándole su padre a ella que por qué no se sienta un poco más adentro, pero la protagonista se sorprende, y dice que está bien así, ante ello poniendo un pero, viendo que su padre le carga, y le sienta en el centro del mueble, y le pregunta que qué tal así, o le pregunta si no es más cómodo. La pequeña se ve algo sorprendida, mientras sonríe felizmente, pensando su padre que bajar la guardia tan fácilmente por un pequeño gesto de amabilidad, es muy hermoso, y puede hacer sonreír a esa niña con solo un pequeño toque. Sin embargo, le alejaron de él robándole tantos momentos que deberían haber estado llenos de felicidad. Mismo habla con la pequeña, y le dice que el día que ella llegó ahí, le pregunta si recuerda haber usado ese poder brillante en el sótano. La protagonista dice que la luz, porque sí, lo recuerda vagamente. Diciéndole su padre que ese es su poder, la protagonista pregunta que cómo que su poder, y su padre dice que sí, y es un poder muy especial, un poder que trae la mañana a las tierras oscuras, y aleja la oscuridad del mundo. Y ella es el ser más preciado del imperio. La protagonista pregunta si ella, mientras se ve sorprendida, mencionando que eso no puede ser, porque hasta hace unos días no era más que una inútil mestiza, y ni siquiera puede usarlo correctamente todavía, preguntándose que cómo podría ser realmente un poder especial, aún así poniendo un pero, porque su padre no tiene ninguna razón para mentirle. Esta misma llama a Casus, y su padre le pregunta que qué sucede, y la protagonista dice que entonces con ese poder, pregunta si puede ser de ayuda para Asterian. Esto sorprende a Casus, quien llama a su hija, y le dice, mientras esté en pie, que no tiene que ser de ayuda a la familia, porque incluso sin eso es su hija y una legítima miembro de la casa Asterian, viendo nosotros cuán sentimental se pone la protagonista.
pensando que él le llamó su hija. Esta misma empieza a llorar, y pone un pero, porque el abuelo dijo que como la hija de la familia debe ayudar, pero Casus dice que si una familia solo puede sobrevivir contando con la ayuda de una niña, es mejor que desaparezca. Aquí vemos que este mismo se sienta al lado de la pequeña, y mientras le llama, le dice que una niña pequeña como ella no necesita preocuparse por esas cosas, y debería hacer simplemente lo que quiera, porque solo quería hablarle su poder, y no es porque espere algo de ella. Este le pide que recuerde eso, porque su único trabajo es comer bien y jugar mucho, y este le pregunta si ha entendido, viendo nosotros cómo se queda la protagonista, pensando en su trabajo, porque es comer bien y jugar bien, diciendo esta que sí a Casus. Pasando nosotros a otro lado, donde alguien pregunta si todavía no la ha encontrado, este es Chender, quien dice que ha pasado una semana, y pregunta si le sigue diciendo que todavía no la ha encontrado, y este grita que busque en cada centímetro de la finca, porque aunque haya salido no puede haber ido muy lejos. Este soldado le dice que si al señor, y Chender piensa que es imposible que esa mestiza haya sobrevivido a ese frío, porque si salió a las llanuras nevadas ya debe estar muerta. Pero si por casualidad Asterian descubriera que aún está viva, este lanza un chasquido, porque solo fingió ser dócil para desaparecer sin dejar rastros igual que su madre, y es una cosa miserable. Viendo nosotros el disgusto de Chender, quien dice que si simplemente se fuera y muriera por su cuenta eso sería ideal, y este mismo le pide a su mayordomo que le diga a los caballeros que busquen y que traigan el cuerpo si le encuentran muerta, y si sigue viva, también pide que la lleven muerta. Pero aquí volvemos a la mansión Asterian, donde una persona se ve muy sorprendida. Es la protagonista, quien a la vez pregunta si esa es su habitación, pensando que es muy lindo y brillante, y parece mucho más grande y mejor que la que tenía Loven. Esta misma llama al señor mayordomo, y dice que esa habitación, pregunta si es para ella, y también dice que ella no necesita estar en una habitación tan bonita. Pero el mayordomo llama a la señorita, y le dice que nada en esa mansión es mucho para ella, porque ella también es dueña de esa mansión. Este mismo hace una pequeña reverencia y le dice que cualquier cosa que ella desee, por favor le pide que se sienta en confianza de decírsela. Ante esto la protagonista está en silencio, y piensa que ella se pregunta si es dueña de esa mansión también, pero el mayordomo suspira, y dice que por cierto, porque el señor Casus y el jefe de la familia prepararon muchos regalos para ella, y esa habitación en particular fue diseñada y dada por el jefe de la familia. Y la protagonista dice que con el jefe de la familia, le pregunta si se refiere a, pero el mayordomo dice que ese es su abuelo, el señor Evald. Y ante esto la protagonista suspira y se ve asustada, pensando que es sobre quien escuchó esa vez, y esta pregunta si al jefe de la familia a ella le cae mal. El mayordomo dice que por supuesto que no, porque él quiere un montón a la señorita, y este piensa que ella parece que ella pasó por mucho, y le da miedo el rechazo de los mayores. Pero también le dice que él actualmente no está en la mansión, y lo verá cuando deje de estar ocupado con su trabajo. La protagonista dice que sí, pero sigue viéndose nerviosa, y esta se pregunta si será realmente cierto, porque recuerda las cosas que dijo su abuelo sobre ella, mencionando que ella está muy asustada. Pero aquí pasamos unos días después, donde alguien abre esta puerta, viendo nosotros a Evald, quien le pide que vaya ahí, porque escuchó que creía que no le caía bien, y entonces, le pide que vaya, y aclaren todos los malentendidos. Pero este se sorprende y pregunta que qué pasa, y la protagonista dice que ella, mientras empieza a temblar mucho, porque le dijeron que él había dicho que le mataría. Ante esto vemos la reacción de Evald, quien se pregunta varias veces que como que matarle, pero este pide esperar un momento mientras siente un fuerte shock, preguntándose si a ella le dijeron que él la iba a matar, y este grita que eso es un malentendido mientras la protagonista empieza a correr huyendo por su vida. Viendo nosotros cómo queda Evald, quien inmediatamente se ha inclinado, y de una manera más suave dice que eso es algo que iba dirigido a su abuelo materno, no a ella. Y él dijo eso porque se enojó cuando mostró su enfado por los maltratos que ella recibía, y este le dice que lo siente por haberle asustado, y pregunta si ella podría perdonar a ese viejo. Ante esto la protagonista pregunta si es en serio, y Evald dice que claro, porque le ha estado extrañando muchísimo, y este dice que todo eso es culpa de su padre, porque no dejó que se reúnan antes porque decía que era muy tímida y,
por eso surgieron malentendidos, recordando cuando Casus decía que no podía permitir eso, diciendo Evald que él solo quiere tomar el té con su nieta y llenarla de regalos y caricias. Y pregunta si él se enojó con ella ayer, porque él se siente muy celoso, cosa que sorprende a la protagonista, misma que empieza a reír tiernamente. Ante esto Evald se queda observando, y la protagonista un poquito más tranquila da las gracias por darle una habitación tan hermosa a su abuelo, mismo que se está casi derritiendo, y dice que de nada, y tiene muchos regalos para darle, y algunos son hasta personalizados. Viendo nosotros que llega Lía cargando este carro de regalos y Evald le entrega a uno personalmente, y le dice que eso es para ella. La protagonista se queda viéndole, y se pregunta si es un regalo solo para ella, o se pregunta que qué podría ser esto mientras abre la caja, y una vez abierta ella se ve muy sorprendida, pensando que es un muñeco de una pantera negra, y es suavecito, y además tiene el mismo color de ojos que ella. En ese momento Evald le pregunta si le gusta, y la pequeña dice que sí, le encanta, diciendo el duque que le alegra saberlo, porque a sus hermanos también le gustaban los muñecos de panteras cuando eran jóvenes. Pero la protagonista se sorprende, y pregunta que como que sus hermanos, y Evald pregunta si no le han dicho sobre Ferdi y Ludian, diciendo Lía que no, y pensó que era más importante que se familiarice con la mansión primero, diciendo Evald que lo entiende, y bueno, aún así los conocerá pronto, preguntando a la protagonista si ella tiene 2 hermanos, diciendo su abuelo que están en la academia, pero después de escuchar sobre ella están regresando, y la protagonista piensa en sus hermanos, porque tiene hermanos, y piensa que su mamá murió por su culpa, y su papá y el abuelo lo entienden porque son adultos, pero ellos son niños, y se pregunta si serán diferentes, porque deben extrañar mucho a su mamá, al igual que deben querer ver a su papá desesperadamente. Ante esto la protagonista se ve triste y se queda en silencio, pero Evald le pide que oiga, y le pregunta que qué le pasa, y se sorprende y llama a la querida, porque se ve cansada, diciendo que enviará los regalos a su habitación, y puede ir allá y descansar, y también le dice que si necesita algo, solo debe hacérselo saber, y mientras Lía le dice a la protagonista que le acompañará, diciendo que está bien, y dando muchas gracias a su abuelo, pensando mismo que así es, él es su abuelito, pero aquí pasamos a otro lado, donde alguien pregunta que qué planea hacer con los Nestian, diciendo a otra persona que les enviará una carta. Aquí vemos al duque, quien dice que si no hacen las cosas bien ellos podrían intentar quitarles a la niña, pero Casus dice que esa niña dijo que podría ser útil para la familia, y le pregunta si él cree que eso es algo que diría una niña de 7 años, porque Chender debe haberla atormentado por mucho tiempo, y tiene muy poca autoestima, y solo quisiera que ella estuviera con él desde antes. Pero Evald le dice que aunque ella sea su hija también es la hija de Lena, y no pueden hacerlos responsables por mantenerla oculta, pero pueden hacerlos pagar de diferentes formas, porque ahora es el momento de que los Nestian paguen por lo que hicieron. Pasando nosotros a otro lado, donde alguien pregunta que qué dice, aquí vemos a Chender, quien pregunta que cómo que cortaron las rutas de comercio, su mayordomo dice que sí, y también dijeron que van a dejar de dar suministros y materiales. Ante esto, Chender piensa que si los Asterian bloquean la ruta de comercio su exportación terrestre se detendrá, y debido a que están ubicados en un área remota, solo pueden llegar a comerciar pasando por los territorios de los Asterian, y si sus rutas terrestres están cortadas no les queda de otra que comercializar minerales por la ruta marítima. Y además, sin suministros no quedará de otra que el jefe de la tribu Leoparda los suministre, y los Asterian le habían mandado más que suficientes, pero él los desviaba para mantener las finanzas de la familia. Y eso significa que probablemente él se haya enterado de la malversación, y Casus probablemente se haya enterado de todo. Pero el mayordomo dice que parece ser por eso. Chender pregunta que qué es, y mismo toma la carta muy preocupado, misma que dice que se ha determinado que la familia Nestian no está calificada para criar a la niña, y por eso la familia Asteria pasará a tener la custodia de Tiel en su totalidad. Viendo nosotros cómo ha quedado Chender, quien se pregunta que cómo que Tiel en la familia Asterian, poniendo un pero, porque se toma 3 días en carruaje para llegar, preguntándose que cómo es posible, pidiendo esperar, recordando cuando la pequeña corría, pensando que no puede ser, mientras recuerda el carruaje de la delegación imperial. Y se ve sumamente mal,
preguntándose si Tiel se fue en el carruaje del imperio, y Chender piensa que sí, y no hay otra forma, porque le habrá pedido algo a ese tipo, y él la mandó a Asterian. Y si eso llega a oídos del emperador, este mismo grita que maldita sea, preguntando que cómo es posible que le haya perdido el rastro. El mayordomo dice que lo siente, pero Chender le pide que despida a Jaira y que castigue a las sirvientas responsables de eso, porque todos los que estuvieron involucrados en la huida serán castigados. Pero en ese momento alguien dice que no, y pide que por favor. Este es Loven, quien le pregunta a su abuelo que qué quiere decir con que despedirán a Jaira, porque esa es su niñera. Pero Chender piensa que no puede ser que ella haya escuchado todo, y este mismo llama a Loven y le pide que hablen después de eso, porque ese tema es de adulto. Pero Loven le grita que no quiere, porque no puedo enviar a Jaira lejos de ella, y no va a permitir que eso pase. Pero Chender le grita que ha dicho que hablen después, viendo nosotros la reacción de Loven, misma que llama a su abuelo, porque le ha gritado, y ésta se marcha diciéndole a su abuelo que le odia, mientras que el mayordomo llama a la señorita. Pero aquí vemos que Chender suspira pasando nosotros a otro lado donde vemos esta magia ya conocida, preguntándose la protagonista que por qué no puede hacerlo más grande, porque Loven podría hacerlo fácilmente, y ella podía crear hielo a su antojo, pero se pregunta que por qué ella no puede, y mientras ella recuerda a su papá en forma de corazoncito, piensa que no y no debe presionarse, porque su papá dijo que es especial, y que algún día le va a salir. Pero en ese momento llega Lía, quien llama a la señorita porque es tiempo de que coma. La protagonista se sorprende y dice que está bien, pasando nosotros a otro lado, y mientras ella camina, piensa que ese día es la primera vez que comerá con todos en la mesa, también poniendo un pero, porque es el día donde verá por primera vez a sus hermanos. Aquí vemos a Casus, quien le pide que vaya porque ahí tiene un asiento. La pequeña dice que sí, mientras vemos que se queda observando algo. Aquí este chico también le mira en silencio, y este mismo dice que hola, y dice que entonces, le pregunta si ella es su hermanita pequeña. Este es Ferdi, diciendo la protagonista hola, porque su nombre es Tiel y tiene 7 años, pero otro dice que es muy pequeña. Este es Ludian, quien pregunta si es realmente su hermana, pero Ferdi le pide a Ludian que cuide sus palabras, porque es ofensivo que la llame pequeña, pero Ludian dice que no, porque en serio ella es rara, y tiene el cabello de los leopardos de las nieves, y los ojos de las panteras negras, y normalmente cuando uno es mestizo solo tiene la apariencia de uno de los padres, y ojos dorados pero cabello plateado. Ella es realmente rara, recordando la protagonista cuando le decían que era una mestiza, y le preguntaban que a quién creía que miraba con esos ojos tan espantosos, pensando la pequeña que sí, y su apariencia es rara. Viendo nosotros que en ese momento llaman a Ludian, y le piden que deje de decir comentarios innecesarios. Este es Casus, quien dice que su hermana es tímida, así que debe dejar de decirle esas cosas, y Ludian dice que él solo, pero Ferdi le dice a su padre que lo entienden, y este mismo le pide a su hermano que no sea frío, pero Ludian llama a Ferdi, porque él, pidiendo a alguien que dejen de hablar y que coman tranquilamente, viendo nosotros que Ferdi llama a Tiel y dice que es un gusto conocerle, y este dice que es Ferdi y ese otro es Ludian, y ellos son gemelos. Esto sorprende a la pequeña, mientras alguien va poniendo un plato en su mesa, diciendo Ferdi que está muy feliz de tener una linda hermana menor ahora, porque siempre ha tenido envidia cuando sus amigos hablan de sus hermanos pequeños en los festivales, y espera que se lleven bien rápidamente, diciendo la protagonista que sí, muy emocionada, pidiendo que por favor cuide de ella. Y ante esto, Casus dice que ya ha informado a la academia sobre la situación, así que estarán juntos pronto, y debe tomarse su tiempo para conocerlos bien, diciendo la protagonista que sí, y mientras Ludian está comiendo, este piensa que es increíble, pasando nosotros a otro sitio, donde alguien hace saber que había dicho que tener una hermanita sería muy molesto. Ante esto Ferdi se queda en silencio, y dice que sería molesto si fuera como él, pero Ludian le pregunta que cómo puede ser ella más pequeña si cumplen el mismo día, viendo nosotros que Ferdi se queda en silencio, mientras Ludian le pide que oiga, y le pregunta si le está ignorando al pequeño hijo pero Ferdi dice que da igual, y es su hermana quiera o no, y debe dejar de quejarse y empezar a tratarla bien. Y ante esto,
Ludian dice que la iba a tratar bien aunque él no se lo dijera, pero él, pensando Ferdi que es la más pequeña de los Asterian, una hija perdida que fue aceptada sin confirmar, y realmente es Asterian con una apariencia totalmente combinada, con el cabello de los leopardos de las nieves, y los ojos de las panteras negras, y es como si alguien planeara eso. Y es un cuerpo pequeño que provoca lástima, preguntándose que por qué nadie se pregunta sobre eso, porque el abuelo y su papá simplemente están felices, y Ludian está demasiado enfocado en jugar. Y además también ella tiene el poder de la luz, y la maldición de la manía que fue pasada a todas las familias leopardo, la locura. Eso es lo que le causará si ella usa sus poderes excesivamente. Y cuando eso pase ya no habrá vuelta atrás, y piensa suponer que ella es capaz de volverse loca. Pero aún así, se pregunta si dicen que se puede eliminar la maldición con el legendario poder de la luz. Viendo nosotros que Ferdi se ríe, porque es imposible. Y todos están atontados con ese cuerpo pequeño y adorable que está engañando a toda la familia Asterian, pero no a él. Pero en ese momento pasamos a este lado, donde se ve hasta un puente muy bonito. Y aquí la protagonista se ve algo sorprendida, mencionando que está escuchando el tocadiscos exclusivos que el abuelo hizo para ella. Pero Lia dice que sí a la señorita, y le pregunta si hay algo más que le moleste. La protagonista dice que bueno, y dice que no, eso no es nada. Pero Lia se sorprende, y le pide que se sienta libre de decir lo que sea, y la protagonista dice que no es que se sienta incómoda, ante ello poniendo un pero, porque sus hermanos mayores, esta pregunta que por qué actúan así, viendo nosotros a Ferdi y a Ludian observar desde atrás de unas gramas, preguntando a Ludian si será que les ha descubierto, porque se escondieron bien, pero Ferdi le dice que es por su culpa que son tan obvios, y Ludian pregunta que qué hizo él, diciendo la protagonista que en realidad ellos se escondían en el pasillo frente a la habitación, y ha visto sus caras a través de la ventana antes, y ante esto Lia se ve algo mal, y se pregunta si habla de la ventana en el segundo piso, pero la protagonista, algo triste, pregunta si hizo algo malo. Lia dice que para nada, porque los caballeros solo encuentran a su hermanita menor muy fascinante y adorable, pero su padre les dijo que se alejaran por el momento. Aún así la protagonista se ve algo triste, poniendo un pero, pensando que cuando Ferdi le ve y sus ojos se encuentran, recordando cuando suspiraba y decía hola a Tiel, porque ella sintió que él desconfiaba de ella, y era tan amable cuando se conocieron, pero desde entonces es una mirada que conoce muy bien. Pero aquí vemos esta otra doncella que llega corriendo y pide disculpas un momento, y Lia se sorprende y pregunta si es así, y la doncella que llega dice que sí, él acaba de llegar. Y aquí llaman a la señorita, porque ha llegado un invitado a la mansión que desea verla. La protagonista pregunta si a ella, o pregunta que quién es, y dicen que es Su Alteza el Príncipe Heredero Yantros, quien le llevó a la mansión. La protagonista piensa que es Ian, y se pregunta si ha ido a verle, y Lia dice que si le incomoda puede rechazarlo, pero la protagonista dice que no y le encantaría verlo, porque nunca le agradeció como debía en ese entonces. Pero aquí la protagonista se sorprende por algo, preguntando a Lia si están bien las personas detrás del panel de anuncios. Viendo nosotros que aquí alguien levanta la mano, saliendo acomodando su pelo Ferdi, preguntando si Yandros ha ido de visita, pero Ludian dice que eso es ridículo, porque a ellos ni siquiera los dejan acercarse, pero a Yandros sí le permiten verla. Ferdi dice que él siente lo mismo, y pregunta si no parece que eso está fuera de lugar. Ante esto Lia llama a Ferdi, pero Ludian pregunta que qué pasa si ese bribón le hace algo a esa niña, pero Lia dice que llamar bribón a Su Alteza es inaceptable, diciendo Ferdi que Tiel es demasiado joven para recibir a un invitado del Palacio Real, aunque él sea su salvador, y es mejor mandarla de vuelta por ahora porque la familia debe estar primero antes que los invitados. Le pregunta a Tiel si no es cierto, sorprendiéndose a la protagonista preguntando si sí, diciendo que sí claro, pero en ese momento alguien pregunta si dice que un bribón, porque no es algo que esperaba escuchar de él. Esto sorprende a la protagonista, quien piensa que esa voz, y se pregunta si podría ser, y ese es Ian, porque ya está ahí. Y Ferdi dice que vaya, porque el príncipe heredero ha llegado sin previo aviso, y pregunta que le lleva al jardín de Asterian, diciendo Ian que la sirvienta que envió no ha regresado para informarle. Pero Ludian llama a Ian,
porque su hermana menor es muy tímida y por eso ni siquiera han tenido una conversación adecuada aún. Ferdy dice que claro, y agradece que haya llevado a su hermana menor, pero esa visita es un poco repentina, y Tiel también necesita tiempo para adaptarse a la mansión. Pregunta si no es así, viendo nosotros que Ian suspira. Y pregunta que quién fue que llevó de vuelta a la preciosa hija menor de Asterian que todos pensaban que estaba muerta. O pregunta si es así como Asterian trata a su benefactor. Ante esto Ferdy dice que Asterian no suele tratar a un benefactor de esa manera, pero como se trata de proteger a su hermana menor hay prioridades, y pregunta si no es así, pero mismo se ve preocupado, y pide esperar, pensando que ni siquiera sabe si realmente es su hermana menor, y se pregunta que por qué le preocupa tanto eso, y piensa que no, y es porque ella es solo una niña y es muy pequeña, preguntándose el que cómo podría dejarla sola con alguien así, diciendo que entonces, viendo nosotros que la protagonista también pide disculpas poniendo un pero, porque realmente quiere expresar su gratitud a Ian, y solo por un momento hablará con él y volverá enseguida. Pregunta si está bien, sorprendiendo esto a sus hermanos diciendo, Ludian que bueno, y si es solo por un momento, pero Ferdy dice, que aún así es peligroso estar a solas con él, porque Ian es el doble de su tamaño y es un depredador. Viendo nosotros cuán enojado está el príncipe, quien le pregunta si le preocupa que pueda hacerle daño, porque solo ha ido a entregar un regalo, y sería un problema que le trataran como un invitado o un no invitado. Pero aquí la protagonista dice, que aún así mientras se agarra la mano de su hermano, preguntándole si le importaría ir con ella, Ferdy pregunta si él, viendo nosotros que Ludian llama a su hermana, y pregunta que qué hay de él, y la protagonista dice que entonces, pregunta que qué tal si el hermano Ludian también va, pero Ferdy dice que no, porque Ludian tiene cosas que hacer, y él irá con ella. Pero Ludian pregunta que qué dice, y le pide que oiga, pregunta que qué cosas tiene que hacer, y Ferdy le pregunta si no es él quien tiene una pila de tareas de la academia, porque parece que no las ha terminado a tiempo, viéndose Ludian muy enojado, porque ese tipo está jugando sucio, y esto mientras Lía le pide a su Alteza que vayan, diciendo Ferdy que muy bien, y deben ir con cuidado, a su hermanita, diciendo la protagonista que sí a su hermano, el mismo que piensa que correcto, porque todo eso es solo para mantener un ojo sobre ella, y no se va a enamorar de ella como los demás, y esto mientras Ludian le está viendo, pensando que ese tipo completamente, viendo esta escena, mientras Ferdy le pregunta a su hermana si está incómoda, o si debería tomar su mano, o si hay algún refrigerio que le gustaría comer, o le pregunta si no tiene frío, preguntándose Ferdy si se está enamorando completamente de ella, o preguntando si no es obvio que solo la encuentra adorable. Pero inmediatamente pasamos a otro lado, donde alguien dice que su complexión ha mejorado, se ve más saludable y ha ganado algo de peso. La protagonista dice que sí, y le han tratado bien en Asterian. Ian dice que le alegra escuchar que esté bien, porque estaba preocupado porque no pudieron decirse un adiós adecuado, y mismo lanza un chasquido, porque también hay un regalo. Viendo nosotros que vienen media docena de doncellas cargando vestidos, y cosa hace que la protagonista se vea sorprendida, y se pregunta que qué es todo eso, y piensa que vaya, porque es tanto y es muy bonito. Y esto mientras Ferdy se queda observando y le da las gracias por el regalo, ante ello poniendo un pero, porque el vestido pudo haberlo enviado desde el castillo. Pero Ian dice que él solía usar ropa amplia y que no le quedaba bien. Le pregunta si lo recuerda, porque pensándolo bien, incluso, eso, era mejor que lo que Asterian tiene, y él le pregunta si no lo cree, porque ni siquiera sabían de algo así, viendo nosotros cómo se levantó la tensión en la pequeña reunión, pensando la protagonista que si eso sigue así, cree que podrían pelear, y piensa que si no interviene, mientras está corriendo hacia los hermosos vestidos. Se queda observando, y se pregunta que cuál debería elegir, pensando suspirar, porque ese parece el menos llamativo. Misma toma vestido y da gracias a Ian, diciendo que hay tantos así que tomará solo ese, pero el príncipe se está riendo y dice que entonces, le pregunta si está diciendo que ahora es la hija preciosa menor de la familia Asterian. Solo espera que él se quede contento al tomar un solo vestido como regalo. La protagonista pregunta si sí, y dice que no, eso no es, pero Ian dice que si no es así, entonces le pide que acepte todo, y por supuesto, sus hermanos podrían fácilmente comprarle cualquier cosa también,
Y esto mientras Ferdi está enojado, diciendo a Ian que solo se sentía mal por haberle dado solo un vestido la última vez. Viendo a nosotros que la protagonista piensa que ese es el primer regalo que ha recibido en su vida, recordando aquel vestidito amarillo, porque le ha dado un regalo precioso que atesorará siempre. Pero Ferdi dice que bueno, y ahora que eso está pasando sería bueno acostumbrarse a recibir muchas cosas. Esto sorprende a la protagonista, y Ferdi dice que pronto, cuando se anuncie que ella es la hija menor de Asterion, las personas que quieran dar una buena impresión a su familia comenzarán a enviar todo tipo de regalos, vestidos, joyas y muchas cosas, y honestamente eso no es algo de lo que es sentirse indigno. Ian le pregunta a Ferdi si se está burlando de él, porque eso no es de la familia imperial, y él se lo está dando personalmente. Pero Ferdi dice que no se está burlando de él, y si es del propio príncipe verdadero, solo quería decir que está un poco decepcionado con el regalo, viendo nosotros cómo se vuelve a subir la tensión, pidiéndole al protagonista que por favor a ellos dos, que no peleen, pero aquí vemos que alguien agarra a la protagonista, sorprendiéndola, diciendo que debería haberla llevado con él. Este es Ian, quien dice que olvidó por un momento que sus hermanos le podrían influir de una mala manera. Aquí la protagonista llama a Ian algo sorprendida, pero Ferdi pregunta a su Alteza Heredero si le está declarando como la menor de Asterion en ese momento, diciendo Ian que los resultados de la prueba de paternidad ni siquiera han salido, y esto mientras tiene esta risa un poco bélica, pensando la protagonista que lo entiende. Y definitivamente es la hija de su papá y debe ser de Asterion. Pero se pregunta que qué pasa si la prueba dice que no es su hija. Ante esto Ian se queda viéndole, y llama a la protagonista, quien está temblando, y le pregunta si está ansiosa, y también le pide que no se preocupe, porque si los resultados muestran que la sangre no está relacionada debe hacérselo saber, porque aún así él quiere llevarle al Palacio Imperial, porque es muy adorable. Viendo nosotros cómo se sorprende la protagonista, y Ferdi se ve enojado y le pregunta que qué dice, pero la protagonista se pregunta si Ian le quiere, y Ferdi agarra a su hermana y dice que eso no va a pasar, así que no debe preocuparse, o le pregunta si sabe qué significa la característica de los ojos dorados única de la familia imperial, porque, y este llama a Tiel, porque si alguien intenta llevarle debe decir que, no. La protagonista se sorprende, y pone un pero, porque Ian es un invitado de la casa. Pero Ferdi se pone un poquito más intenso, y le dice que no importa quién sea, porque siempre debe decir que, no, a cualquiera fuera de la familia. Este le pregunta si ha entendido, la protagonista dice que está bien, viendo nosotros que Ferdi la pone frente a Ian, y le pide que ahora lo diga. Aquí la protagonista dice una N, mientras se ve algo rara y se ve más extraña pregunta si no, y mientras Ferdi le hace saber a su hermanita que necesita decir que no con más fuerza, el príncipe dice que vaya, y este dice que se va ahora, así que debe dejarle de tratar como un invitado no deseado, porque a veces él parece que olvida su estatus. Ante esto Ferdi está riendo y dice que de ninguna manera, y solo es completamente consciente de que él también es de Asterion, pero la protagonista se sorprende y le pide a Ian aunque espere un momento, y mientras está frente a él le pregunta si volverá a visitarle, y esta piensa que se siente triste, porque quiere verlo de nuevo. Ante esto Ian se queda viéndole, y este le da un besito en su mano, y dice que sí, volverá cuando sus hermanos no estén cerca, solo debe esperar por él, y la próxima vez le llevará un mejor regalo mucho mejor que ese. Viendo nosotros como la protagonista se ha lanzado hacia atrás enamoradita, mientras Ferdi llama a Tiel muy sorprendido, desconcertando esto a todos. Pasando nosotros a otro lado, donde llega Ludian corriendo, quien pregunta que qué le tomó tanto tiempo, o pregunta si ese tipo no le hizo nada raro a Tiel, pero Freddy dice que lo hizo, y Ludian transformado casi en pantera. Le pregunta que qué dice, o pregunta si lo hizo, y Ferdi le recuerda a su hermana, que le dijo que tenía que decir que no, y la protagonista dice que sí, pensando que no le gustó pero... Y mientras a una esquinita de esta imagen Ludian grita que ese tipo realmente, y la protagonista se ve triste, Ferdi piensa que eso es cierto, y eso concierne al honor de Asterion, y ya sea que esa niña sea real o no, por ahora ella es la hija menor de Asterion. Y por supuesto que estarían preocupados, viendo nosotros que Ferdi llama a Ludian, y le dice que a partir de ahora deben hacer todo lo posible para evitar que ese mocoso se acerque a su hermana, viendo cómo ellos se encienden,
gritando Ludian que entendido, poniéndolo protagonista un pero, porque ella sí quiere verlo. Pero en ese momento pasamos a otro lado, y alguien pregunta si se refiere a los resultados de la prueba de paternidad. Ferdy dice que sí, porque ya ha pasado bastante tiempo y todavía no han salido, pensando casos que bueno, porque considerando que se envió como un asunto urgente lo normal sería que estuviera listo en menos de una semana, y este le dice que tienes razón, y es extraño, pero Ludian hace saber que solo las donaciones de Asterian al templo superan presupuestos de varios años del imperio, y este pregunta si pueden permitirse tardar tanto. Ante esto, preguntándose Casus si acaso Nestian ha interferido en el templo intentando convertir a la niña en alguien ajena a Asterian para llevársela de nuevo, diciendo Casus que habrá que presionar al templo, y Ebal dice que sí, porque quiere dar a conocer pronto a la más joven de su familia lo antes posible, y Ludian dice que wow, y eso sería genial a su hermanita, porque una vez se haga oficial, pronto tendrá montones de regalos apilados frente a ella. Y Ferdy dice que además también podrá asistir a los banquetes, y la protagonista se ve sorprendida y pregunta que cómo que banquetes, y a esta misma le dicen que sí, y podría invitar a amigos de su misma edad a la mansión para una tarde de té. Pero la protagonista piensa que no cree que encaje en lugares así, y ante esto Ferdy se ve algo sorprendido, y se pregunta si no suelen alegrarse las chicas al escuchar algo así, pero Casus pide que recuerden que su hermana es una persona tímida con los extraños, y aunque parezca que se encariñó rápido con ellos, todavía le cuesta con otras personas, y este le dice a Tiel que está bien, y si lo desea pueden retrasar el anuncio, porque no necesita conocer a personas extrañas, porque todavía es joven, así que si no quiere hacerlo no le van a forzar, y si no le gusta puede decirlo y todo se resolverá. Diciendo la protagonista que de acuerdo, pasando a nosotros más adelante, donde vemos a Ludian, este dice que por fin mientras se ve muy emocionado, porque ha conseguido que le permitieran acercarse. Y la protagonista dice que es debido a que sus hermanos son muy amables. Ludian dice que claro que sí, y le dice que para celebrarlo le llevará a caballito, y ella se subirá a sus hombros y darán una vuelta por la mansión. Este le pregunta que qué tal, o si no le parece emocionante, pero aquí alguien pregunta que cómo que emocionante, y le pide que no diga tonterías. Este es Ferdy, quien le pide a su hermanita que vaya y se siente ahí, porque le leerá un cuento. La protagonista piensa que es un cuento y se ve emocionada, mencionando esta, que es una historia sobre comida deliciosa, en un lugar misterioso donde se puede dormir cómodamente, un castillo magnífico para vivir aventuras divertidas, mencionando ella que realmente le encantan esos cuentos. Esto mientras ella se recuerda a hace unos meses, porque cuando estaba en Estián solo podía escucharlos a escondidas fuera de la habitación de Loven, y en cambio ahí Lia le lee todos los días y le hace feliz. Pero Ferdy le pide que mire, porque parece que Tiel prefiere los cuentos, y ante esto Ludian se ve enojado y lanza un chasquido, y este pone un pero pensando que él encuentra a Tiel más adorable, y Ferdy, ese tipo aún está en la guardia, pero trata de parecer amistoso. Pero en ese momento Ferdy abre el libro, y este dice que cuando entraron al bosque un gran león usó un poder asombroso. Pero Ludian toma el libro y dice que es mucho más divertido verlo en persona, pero Ferdy le pregunta a Ludian que qué sucede, o que si no estará pensando en, pero Ludian le pide que mire bien a Tiel, utilizando magia de fuego para crear unos leones, preguntándole a su hermanita que qué le parece, o que sí es impresionante. Pero Ferdy le pregunta que qué está haciendo en la habitación, o pregunta que qué sucede si le asusta, pero la protagonista grita que es increíble, y esto sorprende a Ferdy, diciendo la protagonista que ella también quiere usar su poder especial correctamente así como su hermano. Pero Ludian pregunta que cómo que usarlo correctamente, o que si no basta simplemente con usarlo, y Ferdy dice que es cierto, y debería poder dominarla sin tener que aprender mucho. La protagonista pregunta si es en serio, y dice que a ella no le sale bien, y ante esto, Ferdy se pregunta si no se supone que el poder de la luz es algo asombroso que solo se cuentan las leyendas, porque tenerlo pero no poder usarla adecuadamente, este se pregunta si realmente tiene ese poder, pero Ludian dice que es extraño, porque incluso si busca frecuencias para métodos de aplicación, el poder en sí debería fluir naturalmente, pero este mismo se sorprende, llama a su hermanita y le pregunta que por qué está llorando, o le pregunta si no está llorando verdad, pero Ferdy le pide a Ludian se quite,
y este mismo le pregunta a Tiel si quiere aprender a usar su poder adecuadamente. La protagonista está limpiando sus lágrimas, y esta dice que sí, quiere hacerlo, diciendo Ferdi que está bien, y entonces pregunta que qué tal si van al campo de entrenamiento un momento, porque en ese lugar podrá enseñarle cómo se debe, y es un espacio amplio, pero pensando que es perfecto, porque debe aprovechar esa oportunidad para poner a prueba ese poder de la luz, y si no llega a ser real. Y esto mientras llegamos al campo de entrenamiento. Aquí la protagonista se ve muy sorprendida, y dice que es enorme e increíble. Pero Ludian pone un pero, y pregunta si está bien que estén ahí a esa hora de la noche. Ferdi das que está bien, y ya le dijo a Lia, recordando cuando se llevó a la protagonista y le dijo a Lia que irían al campo de entrenamiento. Pero aquí vemos que Ferdi se para, y le pide a su hermanita que mire bien, porque cuando use su poder debe crear una imagen en su mente. La protagonista pregunta si una imagen, y Ferdi dice que sí, y debe intentar imaginarse a ella misma usando su poder correctamente, y esto mientras él crea una bola de fuego, y se envuelve a sí mismo en estas llamas. Aquí la protagonista se ve súper sorprendida, mientras Ferdi le dice que debe imaginar, y seguir imaginando, y debe pensar en lo que quiere lograr, creándose este gran torbellino de fuego. Esto sorprende más a la protagonista, pero Ludian le pide que espere a Ferdi, porque las llamas son demasiado grandes, y le pregunta que qué está tratando de hacer, pero aquí vemos a Ferdi en su momento más esquizofrénico, desprendiendo esta gran llamarada frente a ambos, gritándole Ludian a Ferdi, mientras la protagonista se cubre, gritando Ludian que él es un loco. Pero en ese momento la protagonista se ve preocupada, y piensa que la condición de su hermano Ferdi es extraña. Pero Ludian le pregunta si no puede dejarlo, porque Tiel podría salir herida, y ante esto Ferdi suspira y dice que lo sabe, porque esa habilidad se suponía que debía enseñarle a Tiel. Viendo nosotros que la llama se hace más enorme, mientras Ludian le sigue gritando a su hermano, y grita que maldición y no funcionará, empieza a correr y le pide a Tiel que se quede ahí, porque si se mueve puede salir lastimada. La protagonista dice que sí, pensando Ludian que aunque la manía de Ferdi es más severa que la de otras personas, él no se volvería loco tan fácilmente, y se pregunta que por qué está así, esto mientras saca una espada, y mientras le grita que se despierte se ha lanzado a Ferdi un ataque, y aquí la protagonista le grita a su hermano, viendo nosotros la explosión que se causó por el ataque de Ludian, el mismo que fue repelido y se encuentra herido en el suelo, diciendo que empeoró, viendo nosotros a Ferdi en silencio mientras las llamas le están cubriendo por completo, y la protagonista piensa que es por su culpa, porque le dijo que quería aprender esa habilidad, y se pregunta que qué debe hacer, pensando que si pudiera retroceder el tiempo no le habría pedido tal cosa. Pero en ese momento se escucha una voz, que le pide a su cariño que salte, y le dice que puede salvarlo. Aquí la protagonista se sorprende y mira hacia atrás, y le pregunta que quién es, pero la voz le dice que solo ella puede calmarlo. Aquí la protagonista se ha quedado en silencio, y cierra su puño mientras tiembla. Pero aquí la vemos que empieza a correr, y Ludian le grita a Tiel y le pregunta que qué está haciendo, porque es peligroso y debe volver. También Ferdi quien llama a Tiel, porque si va ahí, y le dice que no puede, porque va a herirse. Pero la voz le dice a la protagonista que no dolerá, y llama a su hermano y le dice que aunque él desconfiaba de ella le trató amablemente, porque su hermano es una buena persona y no le hará daño. Esto sorprende a Ferdi, el mismo que está en silencio, y con un rostro de sufrimiento llama a Tiel, viendo nosotros cómo se abre un camino entre las llamas que sorprende a la protagonista. Sigue corriendo mientras abre sus brazos, abrazando a su hermano quien continúa siendo consumido, y la protagonista piensa que puede hacerlo, tal como lo hizo en el sótano, pensando que con su luz para poder salvar a su hermano, empezando a brillar, viendo nosotros los peces de antes flotar alrededor de la protagonista, preguntando a Ludian que qué es eso, o pregunta si podría ser Tiel, viendo que esta luz se hizo inmensamente grande, tanto que cubrió el cielo completo y todo lo que estaba a los alrededores. Aquí Ferdi está suspirando algo cansado, y se sorprende ya que la protagonista se ha desmayado, gritándole a su hermana que vuelva en sí, gritándole muy fuerte a su pequeña hermana. Pero aquí pasamos a otro lado, donde alguien dice que entonces, y vemos a Casus, quien dice que ahora pide que le explique lo que está pasando. Y Ludian dice que Ferdi se volvió loco,
y no usó mucho tiempo la habilidad, pero terminó así. Y Ferdi dice que Ludian resultó herido al intentar detenerle, y Tie le calmó, y este piensa querer entenderlo, pero se pregunta que por qué se calmó, porque lo que imaginó en aquel entonces, porque es una poderosa habilidad sobrenatural que liberó su manía, y si no fuera por la maldición habría podido usar la poderosa llama, y después de la aparición de Tiel, ese deseo se hizo más fuerte, y este piensa que casi lastimó a esa niña por algo así, y corrió hacia él sin dudarlo, y en realidad no importa si Tiel es su verdadera hermana o no, porque se odiaba a sí mismo por tener expectativas sobre el poder de la luz, y se temía que si creía en una leyenda tan absurda se decepcionaría. Y entonces por eso desconfiaba de ellas, pero de esa forma tan amable ella confía plenamente en él. En ese momento Casus llama a Ferdi, el mismo que dice que es su culpa. Pero Ludian llama a su padre y dice que no es culpa de Ferdi, porque realmente no uso ni la mitad de lo que usaba normalmente con la habilidad. Casus dice que lo entiende, y deben hablar de eso más tarde porque Tiel es la prioridad ahora. Pasando nosotros más adelante, pensando Casos que debió haber construido un techo en la sala de entrenamiento, porque era una luz tan grande que iba más allá de esa zona, y cubría todo el territorio. Y es imposible que la familia imperial o el templo no hubieran visto tanta luz, y la leyenda parece ser cierta. Pero es demasiado grande y pesado para que esa niña maneje tal responsabilidad. Y este mismo llama a Parden y le pide que contacte el templo inmediatamente mañana por la mañana, y que solicite los resultados de la prueba de paternidad, y este es el mayordomo quien dice que sí, pensando Casus que antes de que llegue al exterior, debe proteger a Tiel lo antes posible en nombre de Asterion.